Hola a todos, bueno pues en este video vamos a hacer el cursor y a programar el movimiento de este, ¿no? Que nuestro dibujo de la mirilla siga al cursor y parezca que estamos apuntando con un arma, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es guardar el archivo, podemos darle Save, puedo darle Save As, y yo ya lo tengo guardado en una carpeta que creé en el escritorio que la llamé AS3 YouTube. Bien, pues ya lo guardo, le pongo el nombre disparos y doy save, ¿no? Aquí me pide que quiero sobreescribir, le digo que sí, no importa. Y bueno, entonces aquí tenemos la carpeta y cuando guardamos también se nos crea el archivo ejecutable, que es digamos el clip de película, en donde podemos ver nuestro juego. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos esto aquí y lo que vamos a hacer es crear una carpeta. Vamos a darle a New Folder y vamos a llamarle mis clases. Es importante que vean dónde están las mayúsculas y las minúsculas, es decir, nosotros nos vamos a referir a esta carpeta de cómo se llama, ¿no? Si pongo primero una minúscula, así lo escribo, mis clases. Si pongo la C con mayúscula, la escribo con mayúscula dentro de mi código y tal, ¿no? Ok, entonces yo les recomiendo de una vez que todo lo que yo escriba, que le dé nombres a objetos y tal, los pongan tal cual yo los pongo para que después no se les complique. ¿Ok? Entonces creamos nuestra carpeta que llamamos mis clases y lo dejamos vacío. Muy bien, pues ya tenemos la carpeta. Ahora vamos a hacer el cursor. Vamos a dar aquí a insertar nuevo símbolo. A este símbolo le vamos a poner el nombre cursor con C mayúscula. ¿Ok? Vamos a palomear este de aquí que es Export for Action Script y es que vamos a vincular este objeto, este dibujo, a este clip de película a una clase que va a tener un constructor y vamos a poder inicializarlo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es vincularla a una clase que vamos a definir y que vamos a guardar en la carpeta mis clases. Entonces para especificar que está en esa carpeta, vamos a poner el nombre de la carpeta, mis clases, y luego ponemos punto y ponemos el nombre de la clase. Ponemos cursor. Cursor. Es decir, ahorita vamos a crear un archivo donde vamos a crear una clase que defina a este objeto cursor. ¿Ok? Damos OK y nos sale un mensaje y nos dice que no existe la definición de tal clase, ¿no? Y pues no existe, no la hemos hecho, pero lo vamos a hacer ahorita, no pasa nada. Entonces aquí ya cuando creamos este nuevo símbolo, lo insertamos, nos sale una nueva ventana donde podemos dibujarlo. Y vamos a dibujar nuestro cursor, nuestra mirilla. Vamos a seleccionar aquí el óvalo. De relleno vamos a ponerle que no tenga. Y de contorno vamos a poner un color negro. Entonces ponemos esto aquí, por aquí. Y fíjense, este punto que sale en medio, este tache, es el registro. Es decir, desde donde se toma su centro. ¿Ok? Entonces hay que dejarlo bien centrado. Ahora más o menos vamos a agarrar esto y vamos en esta parte a incrementar el ancho a un 2. Ok. Y ya se ve un poquito mejor. Podemos hacer un poco más ancho, digamos 2.5. Y ahí tenemos nuestra mirilla. Yo digo que un poquito más ancho se vería mejor. Vamos a ponerle ya un 3.5 y a ver cómo se ve. Se ve bien. Vamos a seleccionar la línea, ok, y vamos a poner una aquí, así, y otra aquí, más o menos. Un poquito más arriba, ahí. Ustedes pueden dibujar su mirilla como gusten, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es agarrar la herramienta con la que podemos dimensionar los dibujos, la agarramos, vámonos a propiedades, y en esta parte podemos modificar el ancho y el alto cambiando estos parámetros. Vamos a dejarlo de 40 píxeles por 40 píxeles. ¿Ok? Ya está modificado y tenemos nuestra mirilla. Nos quedó ahí un poco fuera de lugar, entonces lo que vamos a hacer es seleccionarla y moverla justo en medio. Que la cruz en medio quede justo en medio de nuestro dibujo, ¿no? Es importante. Bueno, pues ya tenemos el dibujo de nuestra mirilla. Nos regresamos a la escena 1, acá de este lado, y ya. Podemos ver aquí en librería a nuestro objeto que se llama cursor y ya lo vemos aquí en la librería.
Pueden ver en esta parte, aquí sale a qué clase está vinculada, miren, sale a mis clases.cursor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear la clase que defina a este objeto. Vámonos a File, vámonos a New y vamos a seleccionar ActionScript 3 Class, este de aquí. Ok, aquí nos pide el nombre de la clase, pues vamos a ponerle cursor con C mayúscula, ¿eh? Yo he estado escribiendo cursor con C mayúscula. Damos OK y se nos crea tenemos un templete de una clase muy sencilla, ¿no? Pero está incompleta, hay que agregar cosas, ¿no? Bueno, lo primero, en esta parte de aquí donde nos pone package, hay que decir en dónde está guardada esta clase, dónde va a ser guardada a partir de la raíz. La raíz sería, vamos a ver, voy a cerrar esto. La raíz es donde está guardado el archivo FLA, ¿no? Nuestro archivo flash, que es con el que estamos trabajando, ¿no? El que estamos, donde dibujamos todas las cosas. Aquí es la raíz. Entonces, a partir de la raíz tenemos otra carpeta que es mis clases. Entonces, fíjense, regresamos y ponemos que esto está en mis clases de esta manera, ¿no? Así como se llama la carpeta. Muy bien. Aquí nos pone la función, el public class, la definición de la clase cursor, y vamos a agregar otra cosita que va a ser una clase que va a heredar todo de otra clase que se llama sprite. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Pues ponemos que extends, ¿ok? Es una extensión de la clase sprite. Muy bien, esto siempre lo vamos a hacer. Siempre vamos a heredar, todas las clases que hagamos, vamos a hacer que hereden todo de la clase sprite, ¿ok? Si no, no va a funcionar. Esto hay que hacerlo siempre. Y muy bien, esta parte de aquí es el constructor de nuestro objeto, es decir, con el que vamos a instanciarlo y hacer lo que queramos, ¿no? Bueno, pues tenemos que es una función pública. Sí, nos conviene tenerla pública porque el constructor lo vamos a usar, lo vamos a llamar en otras clases, entonces nos conviene que sea público y es evidente que sea así. Y aquí en el constructor lo único que vamos a hacer es incluir la función mouse, es una función de la clase mouse, y vamos a llamar a su método hide. Como dice su nombre en inglés, hide es ocultar. Lo único que estamos haciendo es ocultar el cursor, es decir, a la hora de que nosotros pongamos el cursor encima de nuestra pantalla de ejecución, el cursor se va a ocultar, no se va a ver. Entonces ya cuando no se ve, podemos poner otra cosa, ¿no? Porque si no ocultáramos el cursor, entonces se vería tanto el cursor como la mirilla, y eso no lo queremos. Ahora, en esta parte, arriba del constructor, es donde vamos a poner los includes, ¿no? Como se diría en C, en C++ y en muchos otros lenguajes, pero aquí en lugar de include se llaman imports, ¿no? Entonces, pues es más o menos lo mismo, no es la misma idea. No hay nada, no hay por qué asustarnos. Solo ponemos import y vamos a importar clases, clases que tenemos que nos ayudan a hacer cosas, ¿ok? Vamos a importar la primera, que es de la clase flash. Vamos a poner el display.sprite. Y bueno, ¿por qué estamos importando esta clase sprite? Pues porque de por sí la clase cursor ya es una extensión de sprite, ¿no? Entonces como que la necesitamos. Ahora vamos a poner otro import flash .ui mouse. Ahí está. Pues este objeto mouse es el que trae, aquí lo estamos usando, mouse es el objeto, entonces hay que importarlo, ¿no? Para poder usar el objeto y sus métodos. Entonces, esto sería todo lo que hay que hacer para el constructor del objeto cursor. Eso sería todo. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a File, salvar, vamos a buscar la carpeta, aquí está, AS3 YouTube. Lo guardo en la carpeta mis clases, ya tengo aquí el nombre cursor y doy salvar. Listo. Esto lo podemos cerrar. Vamos a guardar los cambios que hicimos acá podemos guardar con control S y ya se quedan guardados automáticamente. Bueno, ya tenemos definida bien este objeto cursor.
Ahora lo que hay que hacer es crear la función principal en donde se va a llevar a cabo todas las acciones del juego. Recuerda, no sé si ustedes han programado en otro lenguaje, existe una función main, ¿no? Que es la principal, que es donde se hace todo. Bueno, pues aquí tenemos la posibilidad de crear esa función main, pero no necesariamente se tiene que llamar así. Le podemos poner el nombre que queramos. Pues fíjense, vamos a hacerlo. Vámonos aquí a File. Vamos a crear un nuevo ActionScript 3 class y vamos a darle por nombre disparos con D mayúscula, ¿no? Son buenos costumbres de programación poner a las clases siempre con la primera letra mayúscula, ¿ok? Entonces ponemos disparos y damos OK. Bueno, aquí nos crea igual el templete. Aquí en package pues hay que decirle que está en mis clases, ¿vale? En mis clases, este es el public class disparos, aquí está la clase disparos y tenemos aquí su constructor. Ahora, más que constructor lo vamos a usar como función principal. Entonces aquí para especificar que es una función que no tiene ningún tipo de retorno, vamos a poner dos puntos y void, ¿no? O sea, primero se pone el nombre de la función con sus parámetros, en este caso no tiene parámetros, y para especificar el tipo de función se pone el operador dos puntos y se especifica el tipo, que es de tipo void, no tiene ningún tipo de retorno, ¿vale? Eso ya también son cosas básicas de programación en cualquier lenguaje, no nada más aquí. En C, en C++, en Java, lo que sea, esto ya es parecido, no tiene, o sea, no difiere en gran cosa, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Y bueno, pues ya tenemos aquí creada nuestra clase, ¿no? Primero vamos a poner los imports que tenemos que usar. Primero, igual, esta clase disparos, como ya había dicho, hay que hacer que herede todo de la clase sprite. Entonces vamos a poner aquí extends sprite. Y de igual manera hay que importar import_flash.display.sprite, ¿vale? Lo mismo que habíamos hecho antes. Vamos a importar otra que es import.flash.display.stage. Esta clase stage es la que nos ayuda a controlar el escenario. El escenario puede detectar muchas cosas, entonces tener incluida este objeto stage es de gran ayuda y siempre se incluye, siempre se va a importar, ¿ok? Entonces estos imports son como de cajón prácticamente. Y por último vamos a importar otro, import flash.events, ok, mouse event se pone, mouse event. Muy bien, pues aquí en Flash tenemos clases para todo y tenemos una clase que se llama mouse event que pues nos ayuda a detectar las acciones del mouse, ok. O sea, ya tenemos clases, por ejemplo en C tenemos funciones que nos ayudan a hacer cosas, ¿no? Pues aquí son clases que nos ayudan a detectar cosas y todas esas clases tienen métodos, ¿no? Bueno, pues ya tenemos los imports. Nos metemos aquí a nuestra función principal. Esta es nuestra función principal, disparos. Y lo que vamos a hacer, bueno, antes, aquí arriba, vamos a crear una variable. ¿Cómo se crean variables en ActionScript 3? Es parecido a cómo se crean en Java, ¿ok? Primero vamos a especificar que vamos a crear una variable poniendo la palabra reservada var, ¿ok? Bueno, antes me estoy equivocando. Los imports van arriba de la clase. Estos van aquí arriba, disculpen. Ok. Y me parece que lo hice igual en la clase cursor. Déjenla abro. Y sí, lo hice igual. Esto de acá lo voy a cortar, control X, y lo voy a poner acá. Este fue un error mío. Lo voy a pegar. Vale, lo voy a acomodar. Sí. Los imports, cosa importante. Y qué bueno que me equivoqué porque así ya explico un poco mejor. Pues los imports van primero de lo que se usa, ¿no? Si ya estoy diciendo aquí que estoy haciendo que mi clase cursor herede cosas de la clase sprite, pues antes de eso yo ya tengo que tener definido quién es sprite, ¿no?
y lo defino pues importándolo. ¿Ok? Entonces vuelvo a guardar, control S y se guarda. Listo. Acá igual ya tenemos los imports donde deben ser. Y ahora sí. Las variables se crean arriba del constructor, ¿ok? O en este caso que llamamos función principal. Entonces vamos a crear una variable, entonces especificamos que vamos a crear una variable con la palabra reservada var. Luego ponemos el nombre de la variable, vamos a ponerle cursor con minúscula. Y después con el operador dos puntos especificamos de qué tipo es. En este caso queremos crear pues un objeto de la clase cursor que ya definimos. Ok, entonces vamos a poner cursor, ¿vale? Estamos llamando a la clase y vean cómo lo escribo con C mayúscula, como la definí. Entonces ya tenemos creada nuestra variable. Muy bien, pues ya está creada, pero hay que instanciarla, es decir, hay que llamar a su constructor. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos eso? Pues hacemos cursor igual, con memoria dinámica, a un nuevo cursor, y llamo a su constructor. El constructor es igual en mayúscula. Y bueno, el constructor no tiene parámetros, como lo definimos, acá está. El constructor no tiene parámetros, simplemente se llama al constructor y se ejecuta esta función que es mouseHide. Entonces inmediatamente de llamar al constructor de nuestra variable cursor, se ejecutará ese comando y el cursor debería desaparecer. Vamos a probar esto, voy a dar control S y vamos a guardarla igual en la carpeta mis clases con el nombre disparos. Save. Ok. Ahora, para poder probar nuestra clase principal hay que vincularla primero al proyecto. Fíjense, nos vamos aquí a propiedades, si recuerdan. Si no lo tienen activado se van a Windows y palomean esta parte que dice propiedades. Muy bien, pues ya estamos aquí en propiedades. Y en esta parte donde dice class es donde vamos a vincular este proyecto a la clase principal. Es decir, aquí vamos a decir quién es nuestra clase principal. ¿Ok? Pues muy bien, primero se cuenta la raíz, que es la carpeta donde está guardado el proyecto. Pues se llama mis clases. Luego ponemos punto y ponemos la clase que va a ser nuestra función principal, ¿no? O nuestra clase principal. Pues se llama disparos, ¿no? Disparos. Listo. Vamos a guardar, control S y vamos a hacer un testeo. Control Enter. Y fíjense, yo tengo por acá el cursor y lo ven, ¿no? Ahora voy a pasar al escenario y el cursor deja de verse, ¿no? Y como ya dije, esto pasa porque en el constructor, cuando hacemos la llamada al constructor de la variable cursor, se ejecuta ese comando que oculta el cursor y listo. ¿Ven? Muy sencillo, ¿no? O sea, espero que hasta aquí no sea tan complicado. O sea, la verdad es fácil. Espero que no se desanimen y tomen el curso entero, ¿no? Porque van a aprender mucho, van a ver. Bueno, pues ya tenemos esto. Ahora lo que vamos a hacer es pintar pues el dibujo que está asociado a esta clase, cursor, ¿no? Recuerdan que la asociamos a esa clase, nuestro dibujo de la mirilla. Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos aquí abajo y vamos a ver una función que se llama addChild, ¿vale? Y tiene un parámetro. Y el parámetro de esta función es un objeto dinámico. Es decir, este objeto cursor que creamos... No, ¿qué estoy haciendo? Aquí no es. Esta es la clase cursor. No, esto no va aquí, vámonos aquí a la clase disparos. Ahora sí. Ahora sí. Es aquí en la clase disparos. Muy bien, pues nosotros tenemos creado una variable cursor que es una variable dinámica. ¿Por qué dinámica? Esta la estamos creando. Es decir, si nos vamos aquí al escenario, nosotros no tenemos el cursor pintado en ningún lado. Simplemente está en la librería, ¿no? Entonces podemos crear tantos objetos queramos de este cursor. Es decir, podríamos tener cientos de mirillas por ahí en el escenario, ¿no? Y crearlas de una manera dinámica. Es decir, sin la necesidad de tener que dibujarlas en el escenario. O sea, crearlas con código. Bueno, pues eso ya la tenemos aquí, ya lo creamos. Esta es una variable dinámica, cursor, llamamos a su constructor y ya existe, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es con la función addChild mostrar ese cursor que creamos, porque hasta ahorita no está en pantalla, no se dibuja nada. Entonces con esa función lo logramos.
Simplemente pasamos como parámetro la variable cursor y listo. Ahora lo que vamos a hacer es que el cursor, nuestra mirilla, de alguna forma sepa las coordenadas del cursor, el cursor de aquí de nuestro mouse, y ponga el dibujo, su dibujo, este que ya está aquí mostrándose, en esas coordenadas. Muy bien. Bueno, para detectar ese tipo de eventos tenemos métodos. Y fíjense, vamos a llamar a la clase stage, que ya incluimos acá en el import. Flash display stage, ahí está, que es el escenario en sí. Este stage es el escenario y el escenario puede detectar esas cosas. Entonces por eso usamos esta clase. Entonces llamamos a la clase stage y vamos a llamar a su método add event listener. Ahí está. Muy bien. Pues esta función, como dice su nombre, va a captar eventos, los va a interpretar, los reconoce, ¿no? Entonces esta función tiene dos parámetros. El primer parámetro es el tipo de evento que queremos detectar, y el segundo parámetro es una función que crearemos que ejecutará algo cuando se detecte dicho evento. ¿Ok? Entonces primero, el evento que queremos pues detectar es de la clase mouseEvent, esta que importamos, mouseEvent, y ponemos punto. ¿Y qué tipo de evento queremos detectar? Pues el movimiento del mouse. Entonces vamos a poner mouse con mayúscula _move, ¿no? O sea, es muy intuitivo también. Entonces estoy diciendo, quiero detectar un evento que es de la clase mouseEvent, y ese evento pues es el movimiento del mouse, ¿ok? Y luego ponemos una coma, y el segundo parámetro vamos a ponerle algo así como on sigue cursor. Ok. Bueno, pues hasta ahora esta función on sigue cursor no existe, hay que crearla, ¿vale? Para crear estas funciones que estamos usando dentro de nuestra clase principal, nos salimos del constructor, esta parte, fíjense. Este es el cuerpo, hasta acá, y yo me salgo. Estoy afuera. Y vamos a definir esta función onSigueCursor, ¿no? Entonces, ¿cómo se definen funciones en ActionScript? Parecido a Java, ¿ok? Pues primero vamos a especificar si esta función va a ser pública o privada. Pues esta función no es necesario que sea pública, solamente la vamos a usar dentro de la clase disparos. Entonces, pues lo más razonable sería que sea privada. Private es privada y solo esta función. A esta función solo tendrá acceso la clase disparos, nada más, ¿sí? Por eso es privada. Si lo pusiéramos pública, cualquier otra clase podría acceder a ella, pero no tiene caso. Muy bien, ya es privada y decimos que es una función. Function. Ahí está. Entonces se llama on sigue cursor, y después con el operador dos puntos especifica de qué tipo es esta función. Pues es una función de tipo void, no tiene ningún tipo de retorno, ok, no hace falta que lo tenga. Ahora, esta función necesita un parámetro. Cuando hacemos la llamada a este addEventListening, la función que va a ejecutar su código al detectarse el evento mouse tiene como parámetro un objeto de la clase mouseEvent, o de la clase que se está detectando dicho evento, ¿no? Hay otro tipo de clases que detectan, no sé, por ejemplo, el presionado de las teclas. Entonces es otra clase, ¿no? Pero en este caso, la clase que se está llamando es mouseEvent. Entonces para meter como parámetro un objeto de esta clase, pues primero se le da un nombre, por ejemplo y después especifica el tipo de variable con el operador dos puntos. Entonces, como dijimos, pues tiene que ser una variable de la clase mouseEvent. Entonces pongo mouseEvent, listo. Y hasta aquí ya tenemos definida la función. Ahora vamos a hacer el código que va a detectar, o que va a hacer que el cursor, que la variable cursor tome las coordenadas de nuestro cursor, de nuestro mouse, ¿vale? Bueno, pues primero fíjense, cursor es un objeto y ya tiene predefinidas dos variables que definen su posición, XY, sin necesidad de crearlas, ya las tiene. Es una ventaja que tenemos en ActionScript, no tenemos que definirlo todo.
ya tenemos cosas hechas, ¿ok? Entonces nuestra variable cursor tiene un atributo X, ahí está, y listo. Y lo vamos a hacer igual a mouse X, ¿ok? Este mouse X ya es una variable que tenemos ya incluida al incluir la clase mouseEvent, ¿ok? El mouse X almacena la coordenada X del cursor. Y por último, vamos a hacer que el cursor en su atributo Y pues sea igual a mouse Y. Y listo. Vamos a guardar el archivo, control S, luego vamos a ejecutarlo, control Enter, y vamos a pasar el cursor encima y vean nuestro cursor. Ahí tenemos el cursor que ya está funcionando en nuestro juego. Pues eso fue todo para este video, espero que les haya gustado. Si el curso les es de su agrado, por favor suscríbanse al canal de David Cóptero y nos vemos para el siguiente video. Me despido, mi nombre es David, chao.